Chao, Diego. Bueno, vamos a hablar de quizás uno de los temas más importantes del día, de esta semana. En Colombia hay temas pues para todo y estamos por un lado con el tema de Odebrecht, del fiscal, pero bueno, a mí me interesa mucho, nos interesa mucho escuchar la posición de los estudiantes. Ayer, mire, 14.000 se calcula en Bogotá y yo creo que pueden ser más. Pueden ser más, sí. Seamos conservadores, digamos 14.000, digamos. Unos 3.000, 4.000 en Medellín, unos 2.000, 3.000 en Barranquilla. Y bajita la mano, siendo conservadores, 20.000 estudiantes en las calles. Que haya 20.000 estudiantes en las calles, que yo creo que son más, significa que hay una corriente muy grande de pensamiento que está haciendo una exigencia muy clara a sus dirigentes. Julián Báez es vocero de la Universidad Distrital y Paulina Farfán es vocera de la Universidad Nacional. Dos estudiantes, futuro de Colombia, que aquí están compartiendo un cafecito con nosotros. ¿Cómo están? Muy buenos días y buenos días para todos. Señores, bienvenidos. Nos decían que cansados un poquito porque, hombre, la movilización siempre les implica un esfuerzo grandísimo. Sí, una jornada larga pero satisfactoria. Creo que hemos cumplido varios de nuestros objetivos como movimiento estudiantil y estamos acá pues dispuestos a responder todas las preguntas que la ciudadanía. Esa es la primera. Hagamos un balance desde el punto de vista de ustedes, ¿sí? El balance de ayer, incluyendo lo que piensan ustedes, por ejemplo, de esas manifestaciones de vandalismo que se han presentado. Digamos que el balance es positivo. Sí. Digamos, salió, como decías, mucha gente a las calles, no solo en Bogotá, sino en varias ciudades del país, y eso muestra que la fuerza no ha disminuido, que la gente y los estudiantes siguen conscientes, y la ciudadanía, porque ayer no solo, el primer balance es que no solo salimos los estudiantes, sino salieron las centrales obreras, los compañeros indígenas que están en estos momentos acá, sí, en Bogotá, y los profesores que son muy importantes de la ciudad, no solo universitarios, sino también del sector de secundaria. Entonces, pero los estudiantes son como el aglutinante, ¿no? Es decir, el líquido que aglutina, claro, sí, en este momento, en este caso particular, a otros sectores. Sí, claro, y hemos construido esos lazos de unidad de cara a una sola bandera en estos momentos, que pues la defensa de la educación superior. Nosotros nos dirigimos hacia el norte de la ciudad, estamos hablando puntualmente de Bogotá. A pesar, digamos, de los amedrentamientos que realizó la policía, yo creo que seguimos avanzando, nos íbamos juntando en la movilización y logramos llegar a nuestro punto, digamos así, de encuentro. ¿Y por qué hablan de amedrentamientos de la policía? Digamos, por ejemplo, nosotros íbamos a la Universidad Distrital en el último eje de la movilización, íbamos pues caminando, íbamos a juntarnos con la Universidad Pedagógica, a la autopista norte, y de un momento a otro íbamos con la Guardia Indígena atrás. Dijimos, no, pues vamos a ir al frente para juntarnos con los compañeros de la Universidad Nacional, y empezaron a sonar las aturdidoras, como a intentar que fuéramos más rápido, intentar que fuéramos avanzando, y nos atacaron en un primer momento, y no se respondió de ninguna forma, sino seguimos movilizándonos. ¿Y no hubo algún tipo de diálogo anterior con alguno de los líderes? Porque muchas veces puede suceder eso, hablan con uno o dos líderes, otros que están atrás no se enteran, y entonces hay una reacción porque no se llegó a un acuerdo, lo que sea. Eso puede suceder. O sea, ¿no hubo esa, que ustedes tengan esa...? Nosotros tenemos un cuerpo de derechos humanos interno a nivel nacional, de hecho, y existe el PMU, que es el puesto de mando unificado, ellos lo llaman de otra forma, pero digamos que a grandes rasgos es eso, donde se encuentran las instituciones gubernamentales. Y nosotros también tenemos puesto ahí, desde Derechos Humanos. Entonces, como se había dialogado con ellos, de hecho Derechos Humanos también había dialogado con los comandantes de la policía y del ESMAD, pero pues ellos siempre responden como, no, miren, vamos a totear en tal punto, o vamos a hacer esto, si ustedes no despejan Transmilenio, si ustedes no despejan las vías. Entonces, de todos modos, el diálogo existe, pero de todos modos, como la disposición y demás del derecho a la protesta y de respetar pues las movilizaciones y demás, no, pues no existe como tanto. Paulina, cuando ustedes piden permiso para cualquiera de las movilizaciones, porque gestionan algún tipo de autorización, son muy específicos con las vías por las que van a ir, por ejemplo, con los horarios. A ustedes les dicen, por favor, a las 5 de la tarde necesitamos que ya se hayan ido porque el tráfico de Bogotá se pone muy pesado a esa hora. Digamos, ¿concilian ese tipo de cosas o
Solo dicen vamos a marchar y... Porque el alcalde estaba muy molesto diciendo sí, que él hablaba pues justamente de esas dos cosas, del horario y de las vías que fueran muy claras. ¿Cómo es el proceso realmente? Vale, lo primero es que no hay que pedir permiso para realizar una protesta social, o sea, es un derecho que nosotros ejercemos y nosotros solo avisamos a las autoridades competentes para ello. Entonces nosotros realizamos el aviso como más o menos desde tal hora, igual como grandes cantidades de gente, como no puede ser tan exacto como decir a las 6 de la tarde ya no va a haber nadie en la calle, pues eso es pues bastante complicado. Diálogo, es cierto, claro, pues que existe. no haya que pedir permiso porque sí efectivamente es un derecho. Hay ocasiones en las que por motivos de seguridad nacional incluso se dice esta vez sí esta vía no se puede habilitar. O sea, sí hay unas excepciones, pero bueno, ¿por qué no conciliar? Pues el diálogo existe, precisamente el puesto de mando unificado es para esto. Y igualmente se avisa cómo vamos a ir por tales rutas, o sea, las rutas se dejan claras, el horario más o menos de inicio que nosotros calculamos como nuestras convocatorias pueden ser a las 9 de la mañana, pero más o menos la marcha sale a las 11 de la mañana, entonces teniendo en cuenta ese cálculo, pues se avisa como a tal hora vamos a salir por tal vía y demás, y durante la marcha también se tiene como un contacto permanente con las autoridades. Bueno, porque no, lo mencionaba porque ayer de hecho un compañero periodista me recordaba que él vivió una época en Canadá, en fin, cuando le tocaba salir a cubrir marchas, él se aterraba porque la gente paraba en el semáforo para que pasaran los carros, paraba la marcha, esperaba que pasaran los carros, cuando ya pasaban entonces seguían otra vez y se volvían a tomar la vía. Pero bueno, digamos que por supuesto son costumbres muy diferentes. Ayer específicamente, ¿ustedes sintieron que hubo algún tipo de agresión un poco por parte de las autoridades? ¿Ustedes podrían hablar de eso? ¿O si consideran que en últimas pues estaban manteniendo también la movilidad de la ciudad para las personas que no estaban participando en la marcha? ¿Ustedes qué equilibrio ven ahí? ¿Lo hubo o no lo hubo? Sí, lo primero es que digamos de cara al mensaje que queremos dar es que pues no es el objetivo no es dejar que los ciudadanos pues de la ciudad transiten, sino el objetivo es un ejercicio de movilización pacífica, un ejercicio político finalmente de nuestros derechos de cara a que la ciudadanía entienda que los estudiantes estamos movilizándonos y estamos sumando muchos sectores. De cara a lo sucedido el día de ayer, que digamos son ese aspecto mínimo, porque yo creo que el elemento macro es el objetivo que claramente se cumplió el día de ayer, pero en esos aspectos mínimos que claramente siempre suceden es esa represión que sucedió. Hay varios compañeros heridos, por ahí un compañero de la Universidad Pedagógica, no sé si se han visto videos por ahí, que fue pues agredido constantemente, y pues varios compañeros que simplemente por ir en la movilización había un ejercicio de enfrentamiento y cogían a cualquier muchacho que estaba en ese Yo escenario. quiero al final la posición de ustedes frente a los actos de vandalismo para que avancemos sobre todo en el tema económico. ¿Sí? Sí. La posición de ustedes frente a lo que sucedió. Bueno, tener en cuenta también ayer que de verdad había mucha policía, mucha fuerza disponible, mucho es más, y pues solo con la presencia de ellos, pues nosotros ya hemos manifestado antes y desde Derechos Humanos se ha comunicado que pues esto también, digamos que angustia a las personas, también genera violencia, o sea, de verdad si ellos no estuvieran, o en las marchas pasadas ellos no estuvieron, pues, o digamos que estaban como en calles alternas y demás, pero no presionaban tanto, entonces esto también pues evita como estos enfrentamientos con la policía, entonces pues nuestra posición es como evitemos un poco pues estos enfrentamientos. Ninguna posición crítica frente a los hechos de vandalismo. Es que no hay hechos de vandalismo, o sea, de parte del movimiento estudiantil. Hay monumentos pintados y estaciones, digamos, hablamos de cuando se desbordan, no ustedes, porque digamos una claridad que hemos tratado de hacer es, entendemos que los estudiantes no son los que están saliendo ni invitando a bloquear Transmilenio o a rayar Transmilenio, nosotros sabemos que no, pero por supuesto se infiltra una gente. O bueno, a se tapar las meten cámaras ahí de medios para de tratar de, comunicación, atacar a los colegas. Pues ustedes qué piensan Sí. también como del lado de ustedes, cómo hiciéramos, porque creo que la respuesta de la alcaldía justamente a eso ha sido, mandemos más policía, pues bueno, porque no tienen como mucho más que hacer, pero ustedes qué piensan. Pues digamos en un aspecto claramente siempre hay que ser críticos y eso lo que ha llevado a la madurez del movimiento estudiantil, yo creo en todo momento. Yo creo que el estudiante ha dicho que el mensaje político que se quiere dar es pues con nuestras arengas, con lo que nosotros decimos, con lo que le entregamos al ciudadano finalmente, y frente a esto pues son algunos hechos que se dan en el marco de la movilización y que digamos
en algunos sectores se ha dicho que es culpa de los líderes quienes convocamos de la movilización, pero pues hay que entender que el movimiento estudiantil es amplio en sus formas de expresión, en sus formas de divulgar la información, y es muy difícil de controlar, pero pues yo creo que la mayoría de los estudiantes ayer salimos en cualquier aspecto a mencionar. No descalifican esos actos, dicen que son válidos. No, pues digamos, no es el ejercicio de que sean válidos o no, digamos, porque sí hay que ser los compañeros, pues claramente que vamos es por un objetivo, que la idea de la movilización de ayer era que muchos más ciudadanos se sumaran a nuestro objetivo, que era finalmente mostrar que marchamos pacíficamente, que cuando hay represión no es por parte nuestra, sino por parte de las autoridades, llámese policía o SMAT, y que pues claramente el daño mayor que se da a nosotros, que a veces no se muestra, pues es la agresión hacia nosotros. Transmilenio creo que no hubo estructuralmente algún daño a las entidades públicas o a algún ciudadano. No, estructuralmente no, pero sí se dañaron puertas, sí se asaltaron varios buses, a eso se refiere. E incluso que se había acordado que no se iba a obstaculizar, parar la circulación de Transmilenio, sí tuvo que ser detenida en muchos momentos, sobre todo hacia el final. Ah, sí, y nosotros planteamos un momento, es necesario irnos en la calle, irnos, no bloquear Transmilenio, pero como era la magnitud de gente, y yo creo que eso es muy poco controlable, pues inevitablemente se tomó las vías de Transmilenio por la cantidad de gente que no cabíamos ni siquiera en las calles. Listo. El gobierno está diciendo que no es cierto que tiene ese $500 millones de pesos para terminar este año en la educación pública, y que eso no lo tienen, que no es cierto. ¿Qué dicen ustedes? Pues digamos que se le ha dicho, primero, acepte que falta presupuesto, porque en un primer momento no querían aceptar que efectivamente hay universidades que no tienen cómo terminar fiscalmente el año 2018. Y era el primer mensaje que queríamos que ellos simplemente se aceptara ese elemento, que pues casi es imposible que no lo aceptan, por eso dicen que no hay presupuesto, pero el primer elemento es que no se acepta que hay un déficit para este año. Y lo siguiente es que recordemos que hay unos presupuestos que se nos deben a las universidades desde la reforma tributaria del 2016, que son recursos que no han llegado a las universidades, que debieron haber llegado este año, como el punto del IVA social, el impuesto a las cooperativas. Entonces son presupuestos que se nos han dejado de percibir, entonces es lo que estamos finalmente pidiendo, que ya es un presupuesto que deberíamos haber tenido y que se nos dé para pues terminar este año. Paulina, ahorita de todas maneras cuando empezamos a hablar, nos estaba diciendo Julián que sí ha habido algunas victorias. ¿Cuáles victorias podría mencionar usted de las movilizaciones que ya han hecho, pero en estos términos más prácticos? Es decir, lo que ya sí les han dado, plata para la infraestructura o no. ¿Cuáles son los puntos positivos, lo que han logrado hasta ahorita? Bueno, antes de entrar como a lo presupuestal, creo que la socialización y que la gente como que en verdad conozca esta crisis presupuestal histórica como es una enorme ganancia. Lo segundo, que podamos vincularnos con otros sectores sociales indígenas. Ya iniciamos diálogos con los campesinos también. Entonces, como vincularnos con estos otros sectores también es una ganancia enorme. Como poder vincular luchas y como que lo que nosotros llamaríamos en la academia la interseccionalidad, pues es clave para nosotros obtener victorias a largo plazo. También, por ejemplo, dentro de las universidades y dentro de nuestro movimiento estudiantil, poder posicionar, por ejemplo, la discusión de género. Eso ha sido una gran victoria dentro del movimiento estudiantil. O sea, en el 2011 no se hablaba como de una comisión de género a nivel nacional y demás, como esta ha sido una gran victoria interna. También la cualificación del movimiento estudiantil de forma interna, o sea, que la gente de verdad entienda cuánta plata es, porque eso no es suficiente y demás. O sea, entre nosotros mismos, pues también es complejo esto, pero creemos que se ha avanzado como enormemente estos 2 últimos meses. Y ya con lo presupuestal un poco, pues creemos también que lo poco que se ganó y que creemos también que es insuficiente, del acuerdo de Duque con algunos rectores del SUE, pues también es una victoria nuestra en realidad. 2.2 billones. Claro, pero digamos, sabemos ¿Falta? que es insuficiente, sí, como porque además es un presupuesto que se reparte durante 4 años, cuando nosotros en lo inmediato estamos pidiendo 4.7 billones, pues a nuestras bases presupuestal de ITTs, instituciones universitarias, universidades. Para funcionamiento, 1.5 para funcionamiento, 2.2 para inversión.
Y ustedes están viendo 4.5, puede ser. No, y entendiendo además que este presupuesto que entra y que ya ha anunciado el gobierno no entra de lleno a la base presupuestal de las universidades, sino que también se va a créditos, también se va al ICETEX, también se va a esta nueva forma de ser Pilopaga transformado. ICETEX, entonces, no... es decir, que no vengan a decirle a los estudiantes que están invirtiendo en el ICETEX, que están invirtiendo, que ustedes esa es una manera de entregarle la plata a las universidades. Ustedes están diciendo no, es a las universidades, distinto a lo del ICETEX. Eso es un asunto. El Pilopaga, reformarlo porque, según la visión de los estudiantes, está perjudicando a las universidades. Que ahora es públicas. generación Y. O sea, es como el reencauche de ser Pilopaga. Sí, que quedó como es una vaina como bien similar, pero la llamaron de otra forma. Y ya, pero es ser Pilopaga reencauchado, porque además el gobierno dice no tenemos plata suficiente para hacer Pilopaga, entonces saquemos este nuevo programa de créditos y lo llamaron Generación de créditos, que lo que estaba diciendo Mauricio, que lo que necesitan además, ustedes es entreguenos la plata a las universidades para poder... Queremos para las universidades bases gratuitas, sí. educación gratuita universal, o la propuesta va en otro sentido. Digamos que hemos encontrado varios elementos en el tiempo. Un primer ejercicio es necesitamos presupuesto para funcionar bajo las necesidades que tenemos como instituciones de educación superior, que como mencionabas, ese $500 millón de pesos que se dio por presupuesto general de la nación, pues solo 5.500 millones van a la base presupuestal, pero el resto pues va a esos programas de mal. La primera exigencia, digamos, que planteamos que ya hay plata, porque ese $500 millón de pesos para educación superior. Lo que se pide es que ese $500 millón de pesos vaya directamente a las instituciones de educación superior, que es la mejor forma para que más jóvenes ingresen a las universidades, para que la investigación prospere en el país, para que podamos proyectar socialmente el quehacer de las universidades. Entonces, un presupuesto hay para el próximo año, falta es cómo se redirecciona en este escenario, y lo que hemos dicho, y ya el Ministerio de Educación aceptó que Generación es un segunda fase, digamos así, de ser Pilopaga, y lo que hicimos nosotros es que ese proceso de financiación a la demanda, que es darle plata al ICETEX o a otros programas, no funciona, y a veces muchos estudiantes de ser Pilopaga quedan endeudados. Ya tenemos varios estudiantes que están quejándose frente a esa situación, la deserción. Por ejemplo, ahorita tenemos un problema porque hay muchos ser Pilopagas dentro de las universidades públicas y ellos no tienen garantías porque el periodo de una carrera, digamos, en promedio es 5 años, pero en las universidades públicas, por muchas situaciones, a veces presupuestales personales de las personas, por temas de trabajo y demás, pues no culminamos en 5 años, pero ellos no tienen como ese escenario, entonces ahorita tienen esas dificultades, y lo que nosotros decimos que no necesitamos más escenarios de ser Pilopago, generaciones, sino presupuesto para la oferta educativa, que es finalmente inyección a la base presupuestal de las instituciones de educación superior, directamente. Claro, si más gente puede acceder en todo caso a la universidad pública porque tiene mejor capacidad, puede ser que menos gente tenga que estar buscando un préstamo para meterse a una universidad privada, que luego en todo caso le va a salir muy caro. Hace poquito, ¿sabe qué, Mauricio? Me hacían caer en cuenta que a los muchachos de ser Pilopaga les desembolsan la plata a una cuenta a nombre del estudiante. Entonces, al año siguiente les toca declarar renta sobre eso que les consignaron, porque pues no se lo dieron a la universidad. Entonces, eso fue a ese pedacito. Muchas gracias por eso, sí. A veces uno no tiene esa dimensión. La sede de la universidad nacional, la sede de la rectoría, hoy se habla y los estudiantes la van a despejar hoy, ¿no? Sí, señor. Después de una semana de una toma pacífica, sí, también hay que hacer la aclaración. Eso es cierto. Sí, señor. No ha habido intervención tampoco, ni de policía, ni de SMAT, para nada. Después de una semana de esto, se llegó a unos acuerdos. Desde el día domingo se estaban, digamos que la administración abrió una mesa de diálogo, como que había quedado todo inconcluso hasta el día de ayer, que toda la tarde estuvieron, como paralelo a la marcha, estuvieron ahí sentados dialogando con la administración, con la vicerrectoría también que asistió, y se llegó a algunos acuerdos para la culminación del semestre, las garantías para que nosotros podamos seguirnos movilizando y demás. Definir este fin de semana, a principios de la otra semana, si se suspende o si se cancela. Sí, de acuerdo. ¿Qué quieren? Pues la administración hasta ahora, pues como que sus amenazas han sido alrededor de la suspensión de semestre, no de cancelación en la Universidad Nacional. Pero entiendo que para ustedes... Digamos que es un tema muy legal, digamos que los rectores deben pensarlo antes de hacerlo. Digamos, la Universidad Estatal desde el 1 de noviembre tenemos suspendido el calendario académico. Sí.
pero se dice que hasta que se levanten los bloqueos de la universidad, que esa suspensión implica que en algún momento vamos a retornar a clases. La cancelación sería pues se perdió y volvemos a empezar el siguiente semestre. Eso tiene implicaciones presupuestarias porque cada estudiante pagamos una matrícula. Hay sentencias de la Corte que dicen que esto es pues no es legal porque se puede hacer por la autonomía universitaria, pero se tendría que reembolsar un presupuesto a los estudiantes porque ya hay una inversión social, ya hay unos recursos públicos que estarían desdibujados, no estarían invertidos y demás porque estaríamos volviendo a un mismo semestre que son pues finalmente un detrimento también al patrimonio que los rectores necesitan ponerle cuidado a eso. ¿Eso tiene un plazo entonces? O sea, esa suspensión, por ejemplo, en la que están ustedes, ¿tiene que acabar en un plazo específico para poder que ustedes alcancen a terminar los contenidos académicos y terminar el semestre o no? Claro, ahí van los acuerdos académicos que necesitamos hacer internamente las rectorías, con la rectoría, más bien con los consejos superiores, igual yo hago parte, digamos, del consejo superior y es el único que puede definir ese último escenario. Y es que como algunas universidades podrían decidir que es cuando se levante el paro, que todavía no tenemos todavía estipulado este escenario, es terminar este semestre, este año con algunas semanas o empezar o usar también semanas del próximo año. Ahí van los acuerdos. Que haya una fecha límite, pues también depende de cada universidad. Algunas universidades llevan 4 semanas en paro, otras llevan 6 semanas. Entonces eso depende de la rectoría hasta qué punto está dispuesta a extender el calendario académico de este semestre o si preferiblemente iniciamos el próximo año para culminar el semestre. Lo claro es que con una cancelación del semestre perdemos todos. Sí. Pierde la universidad, pierde los estudiantes, perdemos como sociedad, perdemos todos. Con una suspensión podríamos, ¿me entiendes? Hablo de cancelación, la cancelación sería una medida terrible porque perderíamos todos, ¿no? Ustedes pierden un tiempo, pierden una inversión que se hizo, las universidades, las universidades también. ¿Usted qué estudia, Paulina? Yo estudio Ciencia Política. ¿Sí? ¿Dónde? Sí, en la Universidad Nacional, sí señor. ¿En qué semestre va? En último, ya es mi última materia, de hecho, estoy ahí esperando el grado. Ya hice mi tesis, sí, señor. ya pues hice pasantía en realidad, con una fundación que trabaja con paz, todo este tema de paz, construcción de paz, pues como viendo el escenario posacuerdo de paz. ¿Y Julián? Yo estudio Ingeniería Ambiental. Ingeniería Ambiental. Ah, vea. Qué bueno, qué maravilla. Bueno, no, pasa es que ella tiene una maestría en sostenibilidad, es eso. Y me interesan esos temas y me encanta aprender y escuchar a los que saben. Esos temas le hacen así como hacer, toca charlarlo en otro programa. Sí. Sí, yo estoy en Ingeniería Ambiental, ya también en últimos semestres. Yo sí estoy empezando mi tesis con los barrios populares de Mochuelo, alto con el tema de conflictos por uso del suelo con la minería, el relleno de Doña Juana. Estamos trabajando con varias organizaciones sociales allá en el sur de la ciudad. Hay marcha, perdón, volvemos al tema, programada para la otra semana. ¿Qué le dicen ustedes a los ciudadanos que también están afectados la movilidad no solo en Bogotá, sino en todas las ciudades? Como esa relación, porque yo también he visto muchos ciudadanos que entendemos, tienen 2 que horas pues, ir pero a hacer sus peticiones. Pero hay otros que no. ¿Qué le dicen a estos que no, a los que sí también? Bueno, lo primero es que nosotros no estamos pidiendo solo el derecho educativo para nosotros, sino también en realidad es para las futuras generaciones. Por ejemplo, nosotros ya nos vamos a graduar y pues realmente nosotros ya no veríamos como tanto esos beneficios que nosotros pudiésemos lograr desde el movimiento estudiantil, pero en serio es para sus hijos, es para su familia, es para sus nietos, sus sobrinos, los que ustedes conozcan. Entonces, pues en verdad la educación es un derecho fundamental o debería ser un derecho fundamental para todos y todas, como es, pero deberían aplicarlo. Exacto, sí. Entonces, pues la invitación es a que conozcan como cuáles son nuestras reivindicaciones, cuáles son nuestras exigencias. Nosotros estamos de verdad dispuestos al diálogo, queremos seguirnos manifestando de forma pacífica y pues a que nos apoyen, a que de verdad conozcan nuestras propuestas, nuestras críticas también a lo que hay hasta ahora y pues nada, que nos apoyen. Desde la Unión Nacional de Estudiantes de la Educación Superior, que estamos como promoviendo todo este ejercicio del movimiento estudiantil, a nivel nacional. Le decimos a toda la ciudadanía que esto es en beneficio de todos, como decía Paulina, que entendamos que como hay jóvenes que pueden ingresar a la educación superior, hay un gran porcentaje que no puede hacerlo por muchas situaciones, sea el ingreso, sea presupuestalmente. Digamos, presupuestalmente es la cosa más importante del por qué un joven no entra
a educación superior, sí. o me toca trabajar, o me toca estudiar. Se pone en la balanza en este sentido. Lo que se pide es una universidad pública gratuita, que es la que tiene la capacidad de poder que más jóvenes ingresen a la educación superior, que significa también sacar a los jóvenes de la delincuencia, sacar a los jóvenes de eso, y finalmente eso es la construcción de paz. Sí, Mire, la construcción de paz inicia por la educación. Eso no es un gasto, es una inversión. Correcto. Entonces, para que esos jóvenes que no pueden acceder a la educación, pues podamos construir más una sociedad joven que después va a salir va a ser la que va a construir el país, pues que tanto hemos soñado por muchos años, y que finalmente la educación también funge un papel importantísimo para los territorios. Hablamos con los indígenas, si tenemos una educación pública y de calidad, podemos llegar a los territorios a construir esas soluciones que tanto se han dado. Entonces, finalmente, cuando defendemos la educación, defendemos los territorios, defendemos las ciudades y defendemos todo el territorio nacional para las soluciones que se requieren en la nación. Finalmente es el mensaje: somos estudiantes, hijos de cada uno de ustedes, estudiantes que salimos a movilizarnos, no para que no puedan llegar al trabajo o no puedan llegar a sus hogares, sino para que muchos más jóvenes puedan finalmente ingresar a la universidad pública. Y ese es el mecanismo que pues, lastimosamente nos han llegado a tener que tomar, porque si hubiéramos iniciado con un diálogo desde el principio, estaríamos dispuestos. Ya la ministra de Educación, por las movilizaciones de ayer, ya dijo que vamos a volvernos a sentar el día lunes en la mesa de diálogo, que esperamos se convierta en una mesa de negociación realmente. Y ya pues es una victoria también de la que mencionábamos, que la ministra ya nos mandó una carta diciendo que el lunes nos vamos a volver a sentar, y estamos dispuestos a hacerlo. Exacto, sí. Y algo chiquito es que también decirle al gobierno como pues que nos tome en serio, ¿sí? Porque la anterior mesa de negociación pues no había sido por decreto, se habían saltado algunas digamos como cosas normativas, y pues realmente no era vinculante para ellos. Entonces que nos tome en serio, que no se limite a una mesa de diálogo, sino que en realidad tengan la disposición y tengan la voluntad política de atender a nuestras exigencias. Bueno, pues Julián Báez y Paulina Farfán, muchísimas gracias. A ustedes. Les estoy despidiendo porque la entrevista ya se terminó, pero vamos a pasar a un tema más frívolo, más frívolo. Entonces, por eso quería decirle gracias. Ahora voy a hablar con un par